Grabamos la parte entonces más importante y difícil, que son las medidas de tendencia central cuando los datos están agrupados en intervalos. Entonces, volver a repetir lo que había dicho recién, que si ustedes entienden bien cuando los datos no están agrupados, cómo sacar el promedio, la moda y la mediana, van a poder entender un poquito mejor cuando los datos están agrupados. La única medida de tendencia central que vuelvo a decir es la compleja, entre comillas, es la mediana. Aunque cuando los datos están agrupados con intervalos, pareciera que todas son complicadas, porque aquí aparecen fórmulas bien feas que tienen que leer. Trataremos de explicar lo mejor posible esta parte. Entonces, me dan un segundito, porque no sé por qué ahora no me encuentro. Eso es lo que me está... Ya, entonces, comenzamos. Ahí está. Entonces, tenemos una tabla de frecuencia, ¿cierto? Y la tabla de frecuencia está con intervalos. Y cuando los datos están agrupados con intervalos, aparece la columna nueva que no aparecía antes, que se llama marca de clase. Ya habíamos explicado dónde sale. Tenemos todos los indicadores. ¿Ya? Todos los indicadores de estadística. Me esperan un segundo. Ahora sí, está echando la visita. Entonces, tenemos toda esa información, la masa de 60 personas, organizada en tablas de frecuencia. Entonces, el primero es sacar el promedio. Esta fórmula quizás es la más fácil de explicar, porque si nosotros íbamos a la diapositiva anterior o a la presentación anterior, el promedio era multiplicar esta por esa por esa, ¿cierto? Multiplicar estos valores, perdón, esa por esa, ¿cierto? La variable multiplicada por la frecuencia, la variable multiplicada por la frecuencia, sumarla y dividirla por el total de datos. Pero ahora, como no tenemos un valor fijo aquí, ¿cierto? No tenemos un valor exacto acá para hacer la multiplicación y tenemos un intervalo, tenemos que buscar el mejor representante de cada intervalo y el más justo es sacarle el promedio a los valores. Por eso tiene importancia la marca de clase en esta parte de la estadística. Porque para sacar el promedio en datos agrupados con intervalos, hacemos la misma lógica que sin intervalos, pero usando la marca de clase. O sea que hay que multiplicar S por S, S por S, S por S, así hasta abajo, 51 por 4 hasta 81 por 5, tomar todos esos resultados y sumarlos y dividirlos por el total de datos. Entonces la fórmula en sí muestra eso, que para sacar el promedio hay que multiplicar cada marca de clase por su frecuencia respectiva, sumarlos todos los resultados y dividirlo por el total de datos. Entonces hay un ejemplo donde lo muestra claramente, 51 por 4, más 57 por 5, hasta 81 por 5, dividido en el total de datos que son 60. Entonces ahí está el promedio, sacado obviamente, en este caso, con calculadora, pero entendiendo que ustedes, lo más seguro que en una PTU quizás no tengan que calcular esto, porque entenderán que es bien engorroso, que generalmente hay números muy grandes, pero quizás les van a pedir alguna parte en específico, o alguna interpretación de este tipo de tablas a partir de eso, o con datos muy pequeños, o con quizás algún dato que va a dar exacto, como algo bien bonito, ¿no? Pero está dentro de lo posible que lo hagan. Entonces, en este caso, el promedio de la masa era 66. Ahora, si seguimos, ¿cierto? La mediana es un poquito más compleja, porque si llegamos a la definición de mediana, teníamos que buscar aquel dato que estaba justo en la mitad. Entonces, si uno busca los datos que están en la mitad, uno encuentra que tiene que buscar una posición de los datos. Entonces, uno entenderá, si vamos al ejemplo aquí anterior, que uno tiene que entender que para buscar un dato, un tipo de dato,
tenemos que ubicarnos en algún intervalo. O sea, ese dato tiene que estar en alguno de estos 6 intervalos. Entonces, tenemos claro que para encontrar la mediana vamos a tener que encontrar algún intervalo que sea muy parecido a la mediana. Entendiendo lo que habíamos dicho antes, que lo que vamos a encontrar ahora es solamente una aproximación, la mejor, entre comillas, aproximación que se puede obtener. Entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar la mediana? Vamos a tener primero que, y lo más básico y lo primero, es definir dónde está la mitad de los datos. O sea, voy a tener que tomar la mitad de los datos, ¿cierto? Voy a tener que tomar los datos y dividirlo por 2. Y ahí voy a tener que encontrar dónde está la mediana. Lo bueno que aquí, esta parte de la materia, lo único bueno positivo es que aquí esta fórmula no hace diferencias entre si el número de datos es par o impar, que era lo que habíamos visto antes. Entonces aquí es simplemente tomar los datos y dividirlo por 2, da decimal o no da decimal. Pero yo tengo que primero, antes de cualquier cosa, yo tengo que tomar los datos, dividirlo por 2, ¿cierto? Para ver dónde está la mediana en el término de los intervalos, mejor dicho. ¿En qué intervalo está la mediana? Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo lo tomamos aquí, ¿cierto? Son 60 datos. Entonces yo primero lo que voy a tener que hacer es tomar 60 y dividirlo por 2. Entonces, para aplicar esta fórmula, hago esa división. Entonces 60 dividido por 2, 30. Entonces yo voy a tener que primero definir dónde está el intervalo mediana, por decirlo así. Como 60 dividido por 2, 30, yo tengo que buscar el dato 30. Y ahí el dato 30 tendría que estar en esta categoría. Entonces, lo único que sé es que la mediana está entre 60 y 66. Eso es lo primero que ustedes obtienen al momento de intentar calcular la mediana. Después de eso, fijando este intervalo, ustedes van a poder ocupar la fórmula. ¿Qué es LI? LI es el límite inferior del intervalo donde está la mediana. O sea, si este ya es definido el intervalo mediana, el límite inferior es 60, claro. O sea, tiene que ser 60 o más. Entonces, la primera fórmula es LI 60. Y ahí está marcado. Después, ¿qué significa n medios? Bueno, 30. 60 dividido por 2. Menos F mayúscula, frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada del intervalo anterior a la mediana, por eso dice I menos 1. Entonces, si yo fijé este intervalo para calcular la mediana, la frecuencia acumulada anterior es 9. Entonces ahí va el 9, la frecuencia acumulada del intervalo antes de la mediana. Y esta F de frecuencia absoluta es la frecuencia absoluta de donde esté la mediana, ¿cierto? O sea, la frecuencia absoluta del intervalo que yo definí como mediana, o sea, 23. Entonces ahí va 23. Y el resto, la aplicación de esta fórmula, es simplemente operaciones combinadas. Claramente, para poder hacer todo este cálculo, necesito hacer esa división y esa resta. Después hago, y aquí, bueno, en esta parte de multiplicación y división da lo mismo el orden, en realidad, puedo multiplicar o dividir. Aquí incluso puedo hacer alguna simplificación, entendiendo en PTU de harto, sirve. Por ejemplo, en este caso no hay simplificación entre 6 y 23, pero en esa multiplicación, si hubiese sido 24, por ejemplo, yo puedo hacer una simplificación y ahorrarme un cálculo. Se hacen las multiplicaciones y las divisiones, lo último que se hace es la suma con 60, y ahí llegamos que en este caso que aproximadamente 65,5, y si lo pasamos a masas, lo aproximamos a 66, entonces la masa mediana es 66. Entonces, de modo de resumen, en forma de resumen, calcular la mediana implica primero encontrar dónde está el intervalo mediana, ¿ya? Y a partir de hacer esta división y encontrar el intervalo mediana, aplicamos la fórmula, ¿cierto? Se me había olvidado un detallito que es la letra A, que hay que multiplicar. La letra A es la amplitud de los intervalos. En este caso, la amplitud de los intervalos, que tiene que ser la misma generalmente, porque si no, no tendría mucho sentido. No pueden haber intervalos distintos. Quizás la última categoría podría ser distinta, pero en general los intervalos se les van a presentar como valores de amplitud igual. Entonces,
ese valor se me había ido, era 6, ¿cierto? Porque entre 60 y 66 hay 6. Ahora sí, entonces, puedo calcular la fórmula y encuentro el valor de la mediana. Pero vuelvo a decir, esta fórmula es mecánica y lo único que necesitan saber, así como de manera intuitiva o como conceptual, es dónde está el intervalo mediano. El resto es colocar los valores correspondientes, identificar la frecuencia acumulada anterior, identificar el total de datos, identificar la frecuencia absoluta del intervalo mediana y la amplitud, que es lo que marqué aquí con negrito y mayúscula, y el resto es hacer cálculos respectivos en el orden correspondiente. Y aquí quiero pasar con esta última diapositiva, que es cómo explicar la moda. Aquí hay un detalle, que la moda tiene algo especial que vamos a explicar al final de la clase, pero la fórmula es bien sencilla. Acá, lo primero que hay que hacer antes de aplicar la fórmula es encontrar en qué intervalo podría estar la moda, teniendo los datos que se nos presentan. Entonces, por ejemplo, antes de calcular la moda, yo tengo que ver en qué intervalo está. Entonces, yo tendría que buscar en qué intervalo, en cuál de estos 6 intervalos está la moda. Entonces, según la lógica, esto podría ser, por sentido común, el que tiene mayor frecuencia, ¿cierto? Entonces, claramente, en este caso coincide, y de hecho es lo más lógico, que la moda tendría que estar entre 60 y 66. ¿Ya? Entonces, si vamos a la fórmula, la moda, fijando el intervalo donde está la moda, entendiendo dónde está entre qué valores podría estar, comenzamos a calcularlo de la siguiente forma. Primero, límite inferior del intervalo donde está la moda. ¿Ya? O sea, en este caso sería 60. Y aquí hay que hacer una pequeña subdivisión entre restas. Por eso la letra D de diferencia. ¿Ya? La amplitud sigue siendo la amplitud del intervalo. Eso no va a cambiar. Ese sigue siendo 6 si vamos al ejemplo anterior. Entonces, estas diferencias, esta ponderación de diferencias es lo que marca algo distinto al calcular la moda. El de 1 y el de 2. Entonces, ¿qué es de 1? Es la resta entre la frecuencia del intervalo donde está la moda y el intervalo anterior, o de la categoría anterior. Y de 2 va a ser la diferencia entre el intervalo de la moda y la frecuencia del intervalo siguiente. Entonces, ese de 1 y de 2 es lo que van a marcar quizás lo más difícil al calcular la moda. Y hay que hacer primero de 1 arriba y después la suma de las dos diferencias abajo. Entonces ahí después el resto es dividir, multiplicar. Puede haber alguna simplificación ahí y lo vamos a hacer ahora. Entonces, aquí marqué entonces todo lo importante para calcular la moda. Primero, el intervalo modal. Entonces tengo que buscar dónde está el que tiene mayor frecuencia. Ahí está, ese es el intervalo modal. Y de ese valor saco el límite inferior, o sea que eso es 60. ¿Ya? Después, tomamos la frecuencia absoluta del intervalo de la moda, el intervalo anterior y el intervalo siguiente, para hacer estas diferencias. El de 1 sería la resta entre 23 y 5, entre ese y el anterior. Entonces, 23 menos 5, arriba. Y abajo tengo que colocar la misma diferencia, pero la tengo que sumar con la diferencia con el intervalo siguiente. O sea que tengo que tomar de 2, ¿cierto? Ese de 2 que está ahí sería restarle la frecuencia absoluta a la moda con el intervalo siguiente, 23 menos 15. Entonces ahí ya tengo todo listo para hacer el cálculo de la moda. El resto ya es sumar, restar, multiplicar, dividir. Hacemos las restas primero para poder hacer la división y después sumamos abajo, ¿cierto? Si se dan cuenta aquí esto se puede simplificar, entonces ustedes en PTU podrían ahí ahorrarse alguna división innecesaria simplificando o haciéndolo más fácil, ¿cierto? Ahí en esa multiplicación ustedes pueden simplificar esos dos o esos dos. El tema es que les va a dar un número, infinito o no, después se lo suman a 60, que es la parte final, y les dio 64, en este caso como eran masas, era 64.
Entonces, si se fijan, en realidad hay que simplemente saber entender cuáles son los términos de las fórmulas y aplicarlas bien. Clave para la mediana y la moda, encontrar el intervalo donde está la mediana o la moda. Y eso se hace aplicando los conceptos de mediana y moda que vimos antes. Para la mediana, tomar el total de datos, dividirlo por 2 y ver dónde está esa ubicación para encontrar el intervalo mediana. Y en el caso de la moda, encontrar qué categoría tiene mayor frecuencia absoluta. Termino la clase con un detalle que lo vamos a ver, lo voy a buscar en la próxima clase, que tiene que ver con la moda. A ver, todos estos datos son aproximados. Sacar el promedio aproximado se puede encontrar. ¿Sí? Se puede encontrar y podemos encontrar un intervalo, ¿cierto? Incluso donde está el promedio. ¿Ah? Pero en este caso, sacar el promedio se calcula y se encuentra y es la mejor aproximación posible. Sacar la mediana, que como estamos buscando el dato del medio, o aquel dato que sea central, también tiene sentido que tenga una ubicación y que sea esa la mejor aproximación. Pero con la moda pasa algo distinto, que el otro día estábamos analizando una pregunta de Emre, que de repente nos deja un poquito descolocados. ¿Conmigo, no? No, esto fue en el plan matemático. Ah, En el plan matemático perdón, en el plan de estadística, probabilidad, que apareció una pregunta del tipo Denver del 2015-2016 de análisis respecto a la moda. ¿Cómo ustedes podrían decir, si ustedes encuentran esta tabla, si ustedes ven esa tabla, yo les preguntara, chiquillos, ¿entre qué valores tendría que estar la moda? ¿Ustedes qué me dirían? 60 y 66. Sí. Eso no es siempre verdadero. ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Qué pasa si el 23 fueran, como estos son números decimales, estos 23 números fueran todos distintos? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, en esta categoría estos 4 números fueran iguales? ¿Dónde estaría la moda? Tuche. Imagínense. Pero es que se supone que están como esos datos, Es que, como estadísticamente ahí, creo. eso vuelvo a decir. Nosotros no estamos sacando aproximaciones, pero aquí está la moda da la posibilidad de que como son datos repetidos, podría pasar, esto es un caso extremo, que esos 4 valores fueran, digamos, 49, 49 y 49, ya 3 datos que valen 49, y que aquí en este intervalo que hay 23 números, los 23 fueran tal que no hay 3 repetidos. Fueran puros datos dispersos. Y eso da la posibilidad de la moda. Y eso vuelvo a decir, salió un ensayo respecto a eso, salió en una PSU, esa pregunta. Y yo no Como puedo que decir, el intervalo O sea, moda nunca va, o sea, no va a ser igual a la moda en sí. entonces la moda sigue siendo la mejor aproximación posible, teóricamente hablando, pero eso no quiere decir que siempre yo tendría que decir, según ellos, según el DEMPRE, porque eso es algo que incluso nos chocó a todos, porque uno vuelve a decir, por lo que me han dicho, por lo que nos han enseñado, yo tendría que decir o deducir que la moda está entre 60 y 66. Pero da ese margen y da esa posibilidad que como los datos están en intervalo, puede perfectamente estar la moda en cualquiera de los otros. Con la mediana pasa también, ¿no? No, con la mediana no, porque con la mediana ustedes tienen la posición central. Están buscando el dato que está en el centro. Están buscando un dato que esté justo en la mitad. Entonces, el valor tiene que estar ubicado. Si yo busco el dato donde está el 50% y los datos están organizados, tiene que estar la mediana en un intervalo sí o sí fijo. Eso es importante. Y con el promedio no pasa tampoco porque es la mejor aproximación que se puede hacer tomando las marcas de clase. Bueno, pero aquí, por ejemplo, para sacar el promedio uno no busca en qué valor está o entre qué valor está antes. Yo llego y después me doy cuenta si está en un intervalo. Si te fijas la moda y la mediana, yo necesito saber en qué intervalo podría estar. Pero vuelvo a decir, la moda tiene ese detalle.
voy a buscar la guía para, o creo que está, a ver si tenemos el tiempo, paremos la grabación. Si total ya nos van a quedar 15 minutos y el resto ustedes van a tener que trabajarlo en la medida de lo posible. Ojo, con esto terminamos la clase oficialmente.